prácticamente nace con prácticamente la nace con los asentamientos humanos, sí. ¿verdad? Porque ¿qué es lo que es el mercado al fin y al cabo? De hecho, creo que nace anteriormente a la escritura. De hecho, la escritura se desarrolla por necesidades del mercado. Claro, ¿verdad? Tengo que llevar las anotaciones a lo que vendo, por ejemplo. Exactamente. ¿Verdad? O sea, el mercado existe hace muchísimo tiempo, no soy historiador, no les puedo precisar más, ¿verdad? Pero si estudio economía, entonces les puedo decir que el mercado existe hace muchísimo tiempo, porque antes vos tenías tu lechuga, tenías que almacenar y después vendías tu lechuga, ¿verdad? No sé si existía lechuga ya en otra parte del mundo. Sí, el intercambio básicamente el intercambio. La diferencia que se da con el tipo de mercado que nosotros conocemos, que es con un mercado con acumulación de capital que permite que haya gente que tenga más o menos, porque antes no se daba ese proceso, ese es el quid. Claro, y con el capital como factor de poder. Así mismo, o sea, el que tiene, en términos de memes, el que tiene plata hace lo que quiere. Bueno, según la teoría marxista, los dueños de los medios de producción, que son los que controlan el Estado porque tienen el poder, porque usan los medios de producción para acumular poder. El que tiene plata hace lo que quiere. Exactamente. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Me estoy sumando acá al Observatorio Político. ¿Cómo están? Me presento. Soy Ezequiel Arre. Para que no me conocen, gracias por estar prendido al Observatorio Político. Llegamos un poquito tarde nomás, pero como saben, todos los martes en nuestro segundo bloque vamos a estar hablando de política internacional. Y para eso, como siempre, le tengo aquí a mi izquierda, y siempre a mi izquierda, a mi amigo y compañero Esteban Cheraño. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Cómo andas? Andamos, un saludo para vos, un saludo para la audiencia y para los compañeros que están detrás de cámara. Todo tranqui, gracias. Sí, bueno, a ver, vamos a hablar un poco hoy sobre los planes quinquenales que se dan en la República Popular de China, la única China, la que todos conocemos, la que fabrica cosas, ¿verdad? No la otra que pasa plata por debajo de la mesa en el Congreso paraguayo. Vamos a hablar un poco de los planes quinquenales, que es la columna vertebral de todo lo que hace en materia política, económica, también de desarrollo, sanitario, hasta educativo. Todo lo que hace China en un periodo de 5 años está totalmente planificado. O sea, los chinos hoy saben que para agosto del 2027 tienen que terminar, qué sé yo, 3 fábricas de zapatos en una provincia literal, ponele. Bueno, a ese nivel se planifica. Hace unos días, una semana más o menos, el Congreso o el Comité para la elaboración, ¿verdad?, de este plan quinquenal del Partido Comunista Chino se reunió y bajaron como los lineamientos o los ejes centrales. Pero ahí, para hablar de eso, le paso la palabra a Chera. Sí, bueno, vamos a primero, como es un tema por ahí nuevo para el público paraguayo en general, creo que es menester tratar de entender de qué se trata. ¿Qué es un plan quinquenal? Un plan quinquenal es un plan que se elabora con una perspectiva de 5 años. Estos planes quinquenales son fundantes en la planificación centralizada del Estado. Principalmente los estados socialistas lo han tenido, y algunos estados, por ejemplo, Argentina lo tuvo durante los dos primeros periodos de Perón, ¿verdad? Tuvo 2 planes quinquenales, el segundo no llegó a término, pero básicamente es la forma en que se organiza en general la planificación centralizada en este tipo de países que tienen ese esquema de planificación centralizada. ¿Qué quiere decir? Que todos los aspectos importantes, estratégicos de la vida pública se planifican. Se planifica la economía, se planifica el crecimiento, se planifica la industrialización. Es un planeamiento que se hace. China ha tenido ya 14 planes quinquenales en su historia, desde lo que fue la revolución, la toma del poder por parte de los comunistas en China. Hasta ahora son 14 planes. Está a punto de terminar el plan número 14, que termina este año,
y el próximo año se tiene que aprobar el plan número 15, el 15º plan quinquenal. China tuvo estos planes continuamente desde que empezó la revolución, salvo un periodo, que es el periodo del gran salto adelante, que se consideró una especie de plan extraordinario por fuera de los planes quinquenales. Creo que estuvo después del segundo o el tercer plan quinquenal, empieza este periodo, que tuvo sus problemas y sus inconvenientes conocidos, pero después se retomó este esquema de planificación a 5 años. Mencionaste ahí que no es un término o un concepto al cual no estamos muy acostumbrados en Paraguay. Diría que en gran parte de Occidente, principalmente nosotros, nuevas generaciones y demás, porque es algo, mencionabas Argentina, la Argentina de Perón de los 40 y de los 50, ¿verdad? Sí. Para poner nada más de relieve, y el atento oyente, por supuesto, sabrá discernir cuál cree que es mejor, ¿verdad? En Occidente nosotros tenemos un modelo de prácticamente no planificación, o sea, la planificación económica en esta parte del mundo no existe al nivel en el que existe en China. Sí, existen ciertos lineamientos económicos a mediano plazo. Claro, pero, a ver, espera. Donde más se planifica probablemente sean obras de infraestructura. Sí, por eso decía, no existe al nivel en el que existe en China. No quiere decir que exista nula planificación económica, pero acá no existe la planificación en ese nivel. Así como decís, a lo sumo es, ok, nosotros para 2030 tenemos que haber hecho tantos kilómetros más de rutas, ponele. Sí. Pero no pasa de eso. Cuando hablamos de los planes quinquenales de China, hablamos de que se planifica de cómo vamos a hacer que crezca la demanda interna. ¿Cuántos caminos vamos a hacer? ¿Vamos a inaugurar 10 o 15 puentes? ¿Vamos a hacer 100 o 200 escuelas? Bueno, vamos a hacer 200 escuelas. Necesitamos tantos millones de guaraníes para hacer esto. ¿De dónde vamos a sacar eso? ¿Qué características van a tener esas escuelas? ¿Cuántos niños van a ir a esas escuelas? ¿En qué zona van a hacer esas escuelas? O sea, a ese nivel están planificando en Chile. Sí. Nosotros claramente primero no se quiere, ¿verdad? Hay una cuestión ideológica de fondo, ¿verdad? Que Occidente tiene muy impregnada esta idea del libre mercado, y la idea de libre mercado en la concepción que tiene Occidente choca con la planificación, pero tampoco no hay siquiera voluntad, ni siquiera hay... No, yo creo que tienen que ver con ciertas condiciones materiales, justamente ciertas condiciones macro, por así decirlo, sí, que tienen que ver con cuáles son las expectativas políticas de cada sistema. También. En los sistemas de planificación centralizada, justamente las expectativas son tener un control o una situación controlada en mediano y largo plazo, y que el desarrollo sea hecho desde esa visión. Bueno, vamos a ver hacia dónde queremos ir, vamos a cumplir las metas que nos logramos, de acuerdo a estos lineamientos que estamos definiendo y de acuerdo a estos pasos que pretendemos dar para cumplir esas metas, ¿verdad? En lo que es el mundo liberal, el gran mundo liberal, por así decirlo, las cosas son más, sí, hay planificación en ciertas cosas y hay expectativas del Estado en ciertas cosas, y sobre todo las grandes instituciones del mundo liberal, que son los mercados, sí tienen niveles de planificación un poco más importantes que los estados. Bueno, ¿verdad? Es otra cosa, estábamos hablando de estados, pero sí, claro, ahí sí coincido contigo. Pero sí, es mucho más circunstancial y es mucho más dependiente de factores externos la visión del Estado que se tiene en el mundo liberal que en el mundo de la planificación centralizada. Coincido. Entonces, viene un poco por ahí, ¿verdad? Vos mencionabas algunas cuestiones que se tratan de cómo se planifican. Y tenemos que ver un poco el último plan quinquenal, o sea, podemos hacer una revisión de lo que fue el primero, por ejemplo, el primer plan quinquenal en China, que fue básicamente el impulso de unas 200 obras de desarrollo, con apoyo de la Unión Soviética en ese momento, cuando China todavía
empezaba su revolución, y el inicio de lo que sería la planificación rural. Porque recordemos que la revolución china tiene esta característica, que es una revolución de origen rural, ¿verdad? ¿Qué se discutió, o sea, qué se está llevando a cabo en este plan quinquenal de ahora, que es el número 14? ¿Verdad? ¿Qué lineamientos se están llevando a cabo? Bueno, se está llevando a cabo la construcción de un modelo, primero que nada, los últimos planes, si nos remontamos a la historia, tenemos estas famosas reformas de Deng Xiaoping, sí, que abren un poco la economía y generan un clima de mercado en China. Pero en los últimos 3 planes quinquenales se ha estado definiendo un poco una línea que es, bueno, China se abrió, eso trajo desarrollo, pero eso trajo un desarrollo desigual. Y los últimos planes quinquenales fueron hacia la promoción de un circuito interno, hacia la soberanía económica y hacia la soberanía tecnológica. Y eso se puede ver claramente en lo que fue el movimiento en justamente esos últimos 15 años de la tecnología en China, de las ciencias en China, sí, y del desarrollo, de la distribución del desarrollo en China, donde se están empezando a desarrollar no solamente los centros urbanos, sino ahora ya las zonas rurales están con un impulso de desarrollo más fuerte, por así decirlo. Mira, pienso en la cuestión tecnológica. También creo que, no sé si era un eslogan, no quiero catalogarlo como eslogan, pero sí se hablaba de que el plan de China para el número 14, que está terminando ahora, era de pasar de fabricarlo en China a que sea chino, ¿verdad? Sí. O sea, asumir ya no voy a fabricar el teléfono de una empresa occidental, sino que yo voy a hacer mis propios... Bueno, eso es anterior a este 14, creo que era el 13 el 13 o el 12. Ya ese. Sí. Bueno, ¿sabes por qué? Porque pienso, te acordarás vos, creo que nos acordaremos todos un poquito antes de la pandemia, los Estados Unidos bloquean a la marca esta Huawei. Sí. En ese momento Huawei le había sobrepasado en el market share o repartición de mercado, sí, a Samsung y a Apple. Entonces los estadounidenses paran la oreja y dicen, epa, esperan un poco, yo no puedo competir contra estos muchachos que producen a bajísimos costos. Y como buenos libre mercadistas lo bloquearon. Claro. ¿Esperaste que decía competir? No, papi, se bloquea, carajo. Bueno, entonces a partir de eso, lo de Huawei fue lo que conocemos a nivel popular, pero más un poco por debajo de la mesa acá el amigo Chirayun, que ya vendrá un poco más a su profesión, le banearon, estaba leyendo, no quiero errar el término, pero los chips más potentes de Nvidia, Trump en su primera presidencia, ojo, en su primera presidencia le prohíbe exportar esos chips más potentes a China, ¿verdad? Sí. Pero Nvidia empieza a fabricar una versión un poco más, no sé, más light, más edulcorada, por decirlo de una manera, de esos chips. En ese periodo de transición que es Biden entre las dos presidencias de Trump, ¿qué hace China? Aprovecha para tomar ese conocimiento de esos chips pequeños y ahora ya produce esos chips más potentes. Sí. Esto es algo que se conoció hace una semana más o menos, dada esta reunión que se dio entre Xi Jinping, presidente de China, y Trump, presidente de Estados Unidos, en donde en esas negociaciones una de las cosas que se tocaron fue que Trump le dice al presidente de China, che, bueno, yo te puedo vender nuevamente los chips. Le dice Xi Jinping, no, tranquilo, nosotros ya solucionamos eso, le digo. Sí, que es un poco el espíritu de esos últimos planes quinquenales, y sobre todo el 14 lo lleva a más industrias todavía, que es esto de, bueno, vamos a conseguir una soberanía y una capacidad de producir nosotros mismos lo que necesitamos, ¿verdad? Y un desarrollo tecnológico donde nosotros nos proveamos a nosotros mismos. Esto es un poco ese proceso. Creo que este proceso está ya es bastante conocido ya, sí, que es este proceso por el cual China empieza a negociar fuerza laboral con los países, con las empresas de Asia y de Europa y de Estados Unidos, para poder proveer fuerza de trabajo a bajo costo a cambio de transferencia tecnológica. Claro. ¿Qué es transferencia tecnológica? La transferencia tecnológica es,
compartir el conocimiento el conocimiento y las técnicas y las tecnologías para hacer distintos aparatos tecnológicos, distintos tipos de mercancía tecnológica. Entonces, lo que China fue haciendo en este proceso es tomar un poco aprovechar esa situación, aprovechar que estas empresas dentro de la competencia del mercado global estaban en busca de abaratar costos, ¿Qué les ofrece eso? Bueno, abaratan costos laborales a gran escala trayendo sus fábricas a China, pero nos transfieren tecnología. Así mismo. Un poco ingenua fue la posición porque nadie pensó que China iba a aprovechar esa transferencia tecnológica, y China ha aprovechado esa transferencia tecnológica para posicionarse en un montón de áreas industriales relacionadas a la tecnología como una gran potencia mundial. Hace 15, 20 años uno no pensaría en China produciendo ¿cómo es esto? Microchips potentes. Claro, ¿verdad? porque... O produciendo celulares distribuidos por todo el mundo. Claro, porque un elemento que todavía como a que le falta, o que está en la disputa, igual avanzó un montón China de un tiempo a esta parte, después de las sanciones de Trump más precisamente, en su primer gobierno, fue en esta cuestión de los semiconductores también. ¿Quién es el mayor productor de semiconductores en el mundo? Taiwán. Sí. Pero ojo, en el 2000, no estoy recordando, no sé si era 22 23. Estoy en el 22 23, ¿verdad? Ahí tengo que buscarlo. Pero casi en simultáneo el Parlamento Europeo y el Congreso de los Estados Unidos sancionan leyes e incentivos fiscales para empresas que producen semiconductores. Como alguna en criollo soltándole un poquito la mano a Taiwán. Uh-huh. En criollo soltándole un poquito la mano a Taiwán, también porque veían que China estaba avanzando en ese sentido. Volviendo un poco a lo de los planes quinquenales, justamente, la idea macro que va ordenando inclusive todos estos planes quinquenales, esta idea de llegar al 2035 en China como una sociedad socialista moderna. Sí. ¿Verdad? Y una de esas aristas, por ejemplo, que es la autosuficiencia como un motor de crecimiento. Mira, si me apurado un poquito, bastante similar al doctor Francia, autosuficiencia, claro, o sea, sí, fíjate, no como motor de crecimiento, pero te digo nomás que el factor autosuficiencia es un elemento importante, ¿verdad? En este caso, ¿por qué China habla de la autosuficiencia y el consumo interno? ¿Por qué está hablando en este plan quinquenal número 15 de autosuficiencia y consumo interno? Porque hay un contexto de una guerra comercial. Sí. Hay un contexto que obliga a China a decir, nosotros necesitamos ser autosuficientes y que esa autosuficiencia nos haga crecer. ¿Y cómo se expresaría la autosuficiencia para el crecimiento? A través del consumo interno. Porque China es un país que ha basado su crecimiento en exportaciones, ¿verdad? Sí. En exportaciones. Hoy el crecimiento, hoy a lo que está apuntando, lo que apuntaría a este plan número 15, este plan quinquenal número 15, es a que ese crecimiento sea liderado por el consumo interno. Exactamente. Esta idea de la autosuficiencia es una idea muy interesante porque parecería ser a veces una idea socialista, por así decirlo, porque la mayoría de los estados socialistas tienen esta idea incorporada, pero es una idea bastante antigua y que nace de interpretaciones del liberalismo, como por ejemplo decías el caso de Dr. Francia. El caso del Dr. Francia ya tenía un gobierno que no podía, por una cuestión temporal no podía ser socialista, chico, porque Francia se muere en 1840 y Marx empieza a escribir en el 40 y algo. 42 más o menos. Sí. Francia era, si querés ponerlo en términos, una época jacobino. Sí, ponele. Sí, un vanguardista liberal. Un vanguardista. Sí, ponele. Sí. ¿Verdad? Pero claro, así como decir, no es una cuestión exclusiva del socialismo, pero sí es más fuerte en estos espacios. Claro, exactamente. Después, otra de las cosas que ellos quieren tener para el siguiente plan quinquenal que se está discutiendo va hasta el 2026 a 2031, pero ellos para el 2035, es decir, en los siguientes 2 planes quinquenales, quieren tener eso que ellos llaman la modernización socialista, que es una teoría, es un postulado de Mao, sí, donde habla de una sociedad que es moderna,
que es autosuficiente, que está en la vanguardia tecnológica y científica, y que puede asegurar prosperidad para todos sus miembros. Entonces, esto es lo que se entiende como modernización socialista. China tiene un incentivo o sea, tiene una planificación para llegar a eso. Ellos dicen que van a llegar en el 2035, Sí. ¿verdad? Tienen métodos para ir midiendo y para ir controlando esto. Creo que ellos tienen una perspectiva creo que leí que era triplicar el PBI para ese año, ¿verdad? Tienen un camino para hacerlo, y justamente están reaccionando en distintos frentes para afrontar justamente las amenazas que pueda tener eso. Entonces, viendo este contexto de largo plazo de la guerra comercial, ellos dicen, bueno, vamos a reforzar el consumo interno y vamos a reforzar el mercado interno. Así. O por ejemplo, perdón que te interrumpa, o por ejemplo, en lo que es esta creciente tensión geopolítica que hay en el mundo, en donde China es un actor que está amenazado de cierta manera por esa creciente tensión, hay una perspectiva de, bueno, vamos a abrir la diplomacia china y vamos a cohesionar bloques regionales. Sí. Es también un poco la planificación que se está haciendo con miras al 2035. Entonces, veamos, todos esos aspectos son los que se planifican. Se planifican lo estratégico, se planifican lo táctico, se planifica la economía, se planifica el desarrollo científico, se planifica la educación, se planifica incluso las relaciones internacionales. Así mismo, mira, te leo unos datitos que también explican un poco el por qué China toma esta medida de decir, ok, necesitamos fortalecer el consumo interno, reitero, en un contexto de guerra comercial y para evitar depender de terceros, ¿verdad? En el PIB de China entre julio y septiembre, que sería el tercer trimestre del año, ¿verdad? Creció 1,1, ¿verdad? Uh-huh. En el segundo trimestre había crecido 1, o sea, el crecimiento se mantiene. Pero lo que están viendo ellos es que la tasa interanual, en este caso, si se mide, interanual significa yo mido de septiembre a septiembre, no un año completo. Claro. Sí. Interanual, ¿verdad? Claro, si yo estoy parado ahora en noviembre. Mi interanual es noviembre del año pasado. Sí. No todo 2025, ¿verdad? No, bueno, se entiende. Se frena ese crecimiento de un 5,2 a 4,8, lo que te está diciendo, che, no estás creciendo como deberías, ¿verdad? ¿Y qué explicación encuentran? Ven, por ejemplo, que las ventas minoristas del tercer trimestre, que sería de julio a septiembre, reflejan una ralentización, ¿verdad? Sí. El consumo en el tercer trimestre pasó de un 5,4 a un 3,4%. Perdió 2 puntos. Sí, perder 2 puntos en 3 meses en un indicador como consumo, ese te hace parar la oreja. Ahora, ¿qué explica, por ejemplo, el análisis de CaixaBank Research? Que el consumo interno, o el lastre, ¿verdad? La caída del consumo interno, del crecimiento chino en esta segunda mitad del año se explica por el agotamiento progresivo del impulso de programas de incentivo fiscal, las compras de bienes de consumo duradero. En criollo, porque la cantidad de subsidios que da el gobierno chino a particulares, ¿verdad? A cualquier ser humano como nosotros, decir, ok, vas a comprar tu heladera, ok, yo te subsidio un 30 y pico % de tu heladera. Sí. Pero entonces, incentivo al consumo. Claro, un incentivo al consumo. Ahora, eso se estuvo recortando, ¿verdad? Entonces, es ese elemento el que ellos ven y también ven que la expansión industrial pasó del 6,2 al 5,8, ¿verdad? Entonces, tenés ahí estos elementos que te hacen notar o que le hicieron notar, ¿verdad? Ellos decir, ok, nosotros ya necesitamos reducir la dependencia del exterior. Sí. ¿Por qué esto? Fíjate, la semana, ¿cuándo fue la semana? Sí, la semana pasada creo que fue, hace 10 días más o menos, que se reúnen Trump y Xi Jinping. Trump hace una movida, ok, vamos a bajar todos los aranceles nuevos, ¿verdad? Como que hay un poco de armonía,
Ujú. Pero los chinos, incluso ante esta situación, ellos no dicen, podemos volver nomás a la lógica de la exportación. Y no hace falta ser un mega analista en nada, cualquier persona sabe que Trump hoy es hincha de Boca y mañana se levanta siendo hincha de River. Sí, No podés confiar, sea chico, discúlpeme, no sé si habrá alguien que le quiera o no, me da igual también, pero uno puede confiar en la palabra de Trump. Los chinos lo saben bien eso. Entonces ellos, entendiendo esta lógica, están en una disputa ahí de poder y dicen, ok, vamos a darle bola un poco al consumo interno. Lo que sí aumentaron, mira, muy loco, las ventas al exterior, ¿verdad? Este último septiembre, 8,3% crecieron con respecto al 4,3% en agosto. ya. También te habla otra Sí, cosa. sí, China exporta, pero diversifica sus exportaciones. claro, claro. Y bueno, es un poco ese tipo de espíritu que se tienen en estos planes, donde justamente lo que se pretende es, bueno, vamos a crecer a un ritmo que nos pueda sostener. O sea, nosotros sabemos que creciendo al 5% alcanzamos este objetivo. Entonces vamos a hacer las movidas necesarias para crecer al 5%. Ahí vamos a planificar, bueno, ¿cómo vamos a crecer al 5%? ¿Qué vamos a exportar? ¿Qué vamos a importar? Una cosa interesante, por ejemplo, de este nuevo, porque se están dando lineamientos para lo que va a ser el nuevo plan quinquenal, que en 2026 se tiene que aprobar por parte del Congreso Popular de China, que su órgano congresal es un órgano es el órgano más importante de la institucionalidad china, en donde este Congreso va a decir, todos los delegados electos van, no sé en cuánto está el número, pero son un montón, ¿verdad? Los delegados que se eligen para el Congreso. Este Congreso va a decidir, bueno, el siguiente plan quinquenal va a ser este que se propone, sí o no. O vamos a hacer modificaciones o vamos a hacer sugerencias. Y lo que este nuevo plan quinquenal propone, entre otras cosas, es un desarrollo más intensivo de la economía interna y del agro, pero también es un plan que quita ciertas restricciones que existían, que se habían impuesto en los planes anteriores para el crecimiento de las ciudades. Es decir, Sí. este plan dice, bueno, obviamente nuestras ciudades tienen una tendencia a crecer, vamos a dejarles crecer un poco, ¿verdad? Para que, entendiendo entre algunos análisis que hacen, para evitar que las ciudades se vuelvan centros de élite y que un poco se pueda redistribuir al campo Claro. lo que son las élites comerciales, las élites académicas y demás, que puedan redistribuirse un poco y puedan asegurar un crecimiento. Es un balance que ellos hacen, en esta metáfora que ellos usan de que hay que saber tocar el piano, Hay como que que saber hay que tocar el saber piano. balancear todos los aspectos del Estado. Ellos van a jugar a este balance para tratar de traer más desarrollo interno y fortalecer su soberanía económica. Mira, ahí, si me permitiste, leo un poco de lo que fue el discurso de Xi Jinping cuando se empezó a presentar esto, ¿verdad? Firmemente arraigado en el objetivo de la prosperidad común y en la necesidad de garantizar y mejorar el bienestar del pueblo, el proyecto de propuestas recomienda una serie de políticas y medidas equilibradas y accesibles destinadas a promover el pleno empleo de alta calidad, optimizar el sistema de distribución de los ingresos, desarrollar una educación que responda a las expectativas de la población, perfeccionar el sistema de seguridad social, promover un desarrollo de alta calidad en el sector inmobiliario, impulsar la iniciativa China Saludable 2030, apoyar un desarrollo demográfico de calidad y realizar esfuerzos constantes para garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos. Ahí destaco rápidamente nomás lo del desarrollo demográfico, porque en China están con problemas de natalidad. La diferencia entre Occidente y China es que allá sí se encargan del problema. Acá Sí. nosotros decimos, no porque la gente es responsable. Perdimos el bono demográfico, ya está. Pero claro, acá pasamos como si fuera que estamos en la edad media, ¿verdad?
Te leo un poquito más. Con el fin de reducir las disparidades entre zonas rurales y urbanas y entre regiones, se propone una serie de medidas prácticas destinadas a acelerar el ritmo de la modernización agrícola y rural, avanzar de manera constante en la revitalización rural global, mejorar la estructura económica regional y promover un desarrollo regional coordinado, con el fin de garantizar una vida cultural rica para todos, que es lo que estaba mencionando, distribuir un poco las élites académicas y demás. Se piden esfuerzos para promover y poner en práctica los valores socialistas fundamentales, estimular los programas culturales, acelerar el desarrollo de las industrias culturales y ampliar la influencia del atractivo de la civilización china. Lo que mencionabas, y me trae nomás, me pongo a pensar, nosotros tenemos muchas discusiones acá en Paraguay, justamente la descentralización, hablamos mucho acá de los departamentos del interior. Tanto la centralización como la descentralización son herramientas, ¿verdad? Que nosotros pasemos hoy a ser un país descentralizado, pero eso no es que va a hacer que sea mejor, sino que el que... Yo tengo otra opinión. Pero te digo nomás, quiero señalar nomás que es una herramienta. Y para desmitificar un poco nomás esta cuestión de la centralización es el mal, porque esa es una cuestión que hablamos mucho acá, tenemos que hacerme la culpa, de hecho, varios opositores en ese sentido, que entendemos a la descentralización como la panacea, la solución a todos los problemas. Todo lo que sea descentralizar es mejor. Y en algunas cosas sí, obviamente que vas a saber mejor vos como ciudadano de a pie acá, pero en otras cosas no necesitas una planificación de alto nivel. Por eso es interesante, como ellos hablan, de reducir las disparidades entre las zonas rurales y urbanas y entre las regiones, ¿verdad? Claro. Que es algo, si me apuraba un poquito, algo que se da en todo el mundo. O sea, tenés en Estados Unidos, de hecho uno agarra un mapa de ingreso, un mapa electoral, un mapa de cualquier cosa y ve una marcada diferencia entre el interior y las costas, ¿verdad? Nosotros acá en Paraguay también vemos una diferencia entre las ciudades fronterizas y las ciudades del interior. O sea, es un elemento que evidentemente es inherente a la humanidad y a su historia de desarrollo, ¿verdad? Claro. Pero veo que acá que es un punto central, reducir esa disparidad, que viva bien el tipo que vive en el medio del país, así como el que vive, qué sé yo, frente al mar en el caso de China. Sí, te decía que yo tenía una visión distinta porque para mí la centralización y la descentralización son procesos que son consecuencias de otra cosa. También. Más que algo que se puede en cierta medida hacer. Porque hay un balance ahí que hay que entender, que es bastante simple. Si vos tenés un pueblo, ¿verdad?, con 50 habitantes, y otro pueblo con 50, y otro con 50, y otro con 50, que están en una misma zona, que son 4 pueblos con 50 habitantes, si viene un ejército invasor de 100 soldados, destruye uno a uno los pueblos. Si los pueblos ceden poder y se juntan, pueden enfrentar al ejército invasor, ¿verdad? Es decir, eso se llama el proceso de centralización política. Eso es un proceso de centralización política, en donde el poder, o sea, esa unión requiere que haya una coordinación y que haya un poder que se centralice, ¿verdad? Entonces, esto ha pasado mucho en la historia. Experiencias de poder más pequeñas se unen y se centralizan en una experiencia de poder más grande. ¿Qué tiene esto? Tiene conveniencias e inconvenientes, ¿verdad? La centralización lo que hace es que justamente se fortalezcan ciertos poderes y uno sea capaz de... o sea, el poder central tiene mayor capacidad de ejecutar sus planes con ese poder centralizado que si no lo tiene, que si el poder está descentralizado. Ahora, el problema es que el poder muy centralizado tiene esta tendencia que se puede observar si no se cuida a justamente ir retirando beneficios a los poderes regionales porque el poder centralizado es muy fuerte. También. Puedes llegar por ejemplo, lo que hablábamos en el programa anterior, que los estados en Estados Unidos no tienen, en el programa anterior al anterior, que claro, o sea, los estados en Estados Unidos, si bien son formalmente una confederación, lo que sucede es que no tienen ninguna posibilidad real los estados de plantear una secesión
porque el grueso del aparato militar lo tiene el Estado central. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí tenés un ejemplo de una centralización que oprime las divisiones Claro. territoriales más pequeñas, ¿verdad? Pero son procesos que se dan cuando todo se cohesiona, cuando la economía crece se tiende a centralizar, cuando los procesos son más inestables hay tendencia a la descentralización, y si uno quiere aplicarlo correctamente tiene que tratar de hacer ese balance, ¿verdad? Ahora, en Paraguay es cierto que hay comunidades ampliamente postergadas, Sí. ¿verdad? Que es un problema que se debe solucionar, pero la descentralización hay que revisarlo como mecanismo, porque que no termine siendo que esas zonas más rezagadas estén tan descentralizadas que que no se tenga la capacidad institucional para proveerles apoyo para desarrollarlas, ¿verdad? Entonces, Claro. es todo un tema que hay que saber balancear. También algo que es muy interesante acá, y creo que vamos a estar todos de acuerdo, que es la seguridad es una condición previa para el desarrollo, mientras que el desarrollo es una garantía de seguridad. La seguridad Es una condición previa para el desarrollo, y el desarrollo es una garantía de seguridad. Durante los próximos años, China experimentará un notable aumento de las incertidumbres y factores impredecibles, lo cual hará mucho más difícil la tarea de garantizar tanto el desarrollo como la seguridad. Con el fin de modernizar el sistema y las capacidades de seguridad nacional de China, el proyecto de propuestas recomienda medidas destinadas a mejorar el sistema de seguridad nacional, reforzar las capacidades de seguridad nacional en sectores claves, mejorar la gobernanza en materia de seguridad pública y mejorar el sistema de gobernanza social. Claro, ese planteamiento del círculo virtuoso, mientras mejor estamos, más seguros estamos. O sea, mientras Claro. mejor nos va, en general, hay menos inseguridad llevado a un nivel de Estado. También otra cuestión, se debe mantener y reforzar la dirección general del partido, ya que constituye la garantía fundamental de la modernización de China, con el fin de mejorar la capacidad del partido para dirigir los esfuerzos del desarrollo económico y social de China. El proyecto de propuestas subraya la necesidad de mantener y reforzar la dirección centralizada y unificada del Comité Central del Partido, perfeccionar los mecanismos de aplicación de las decisiones y planes importantes del Comité Central del Partido y seguir aplicando las nuevas teorías del partido para lograr la unidad de pensamiento, voluntad y acción. Esto es espectacular. Sí, algo que nos porque falta mucho la política te diría, latinoamericana, lograr unidad de pensamiento, voluntad y acción. Sí, justamente. Y justamente es muy didáctico ese punto porque ilustra un poco cómo funciona, que creo que es un tema que tenemos que tocar en algún momento, cómo funciona la democracia en estos países con regímenes de partido único o regímenes de partido principal, porque China no es régimen de partido único, pero sí hay un partido que dirige la revolución y que dirige el Estado. Claro. ¿Verdad? Y lo que se elige es finalmente representaciones que son las que tienen que tomar las decisiones de orientación, ¿verdad? Entonces, ¿qué se elige en China? En China se eligen los representantes ante el Congreso Democrático del Pueblo, creo que se llamaba, no estoy recordando el nombre, en China, ¿verdad? ¿Este Congreso qué hace? Este Congreso se reúne creo que cada un año es la reunión, o cada 5, no estoy recordando bien, se reúne y marca los lineamientos. Se decide qué se va a hacer, hacia dónde va a apuntar el país, si vamos a desarrollar más la educación, si vamos a implementar este tipo de planes y políticas. Por ejemplo, esto de los planes quinquenales lo decide el Congreso, lo va a decidir el Congreso, y después el partido es el que ejecuta eso y lleva adelante eso, porque el partido es el conductor de la revolución. Es una forma diferente de entender la política a la que tenemos acá. Entonces eso hay que analizarlo bien también. Totalmente. Bueno, entonces tenemos los últimos... no, todavía no. Hay tiempo. Espectacular. Mejor. Ellos subrayan la necesidad también de fortalecer la economía nacional y hablan de una economía socialista de mercado de alto nivel. Y acá, si me aguantas 2 segundos, Sí. justamente hacer un poco una aclaración.
muchas veces uno habla de mercado y dice, no, la derecha, esperen un poco. Tanto el liberalismo como el socialismo son ideas producto de la modernidad. Sí. ¿Verdad? Entiéndase la modernidad si quieren ponerle fecha de inicio, qué sé yo, 1789, Revolución Francesa, okay, pero va a ser más rápido, siglo XIX, ¿verdad? Son ideas... Revolución industrial. Revolución industrial para, sí, mitad del siglo XVIII, principio del XIX, ¿verdad? Lo que voy nomás es lo siguiente, son ideas propias que nacen en esos tiempos. El mercado es una institución, o sea, es algo que existe muchísimo tiempo antes. Prácticamente nace con la... Prácticamente nace con los asentamientos humanos, sí, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que es el mercado al fin y al cabo? De hecho, creo que nace anteriormente a la escritura. De hecho, la escritura se desarrolla por necesidades del mercado. Claro, ¿verdad? Tengo que llevar las anotaciones a lo que vendo, por ejemplo. Claro, exactamente. ¿Verdad? O sea, el mercado existe hace muchísimo tiempo. No sé historia, no les puedo precisar más, ¿verdad? Pero si estudio economía, entonces les puedo decir que el mercado existe hace muchísimo tiempo, porque antes vos tenías tu lechuga, tenías que almacenar y después vendía tu lechuga, ¿verdad? No sé si existía lechuga ya en otra parte del mundo. Sí, el intercambio básicamente el intercambio. La diferencia que se da con el tipo de mercado que nosotros conocemos, que es con un mercado con acumulación de capital que permite que haya gente que tenga más o menos, porque antes no se daba ese proceso, ese es el quid. Claro, y con el capital como factor de poder. Así mismo, o sea, el que tiene, en términos de memes, el que tiene plata hace lo que quiere. Bueno, según la teoría marxista, los dueños de los medios de producción, que son los que controlan el Estado porque tienen el poder, porque usan los medios de producción para acumular poder. El que tiene plata hace lo que quiere. Exactamente. Esa es la traducción. Esa es la traducción en términos de memes. El que tiene plata hace lo que quiere, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de una economía socialista de mercado a nivel, no es que exista una confusión y estos muchachos, que todos los asiáticos en general, los chinos en particular, son gente bastante inteligente, entonces yo no puedo decir, no, están equivocados, como muchos te dicen con soberbia, dicen, no, China no es socialista porque tal cosa, espera un poco. Habla de una economía socialista de mercado de alto nivel, ¿verdad? Que es expandir, la demanda interna, trabajar para mejorar el nivel de vida. Ojo con esto, porque acá vos tenés todo el tiempo números que van para arriba, después te va al súper y no te alcanza la plata. Y vos, el BCP te dice, no, ser negativo 0,1 de inflación, vi ahora en estos días. Después te dice crecimiento, crecimos tanto, y de ahí unos 20 señores, todos churros de trajes lindos, ¿viste? Eso que han pegado el cuerpo, luego me lo gusta ahora a los Chicago Boys, y eso de verdad todos dicen, Paraguay, el modelo, el crecimiento, sí, grado de inversión, te dicen los perros. Puto, yo hace 10 años por ahí empecé la universidad, estaban hablando de grado de inversión, todavía parece no llegó el milagro acá, ¿verdad? Pero ahí no me quiero detenerme, para que se viva mejor, no para que un grupito de gente gane más plata. Claro, exactamente. O sea, ahí está, esa es la diferencia entre lo que es una economía socialista, de mercado, de alto nivel, y lo que nosotros conocemos como economía de mercado a esta parte del mundo. Claro, la redistribución. La redistribución que no es una idea tan directa como le suena a mucha gente de, bueno, redistribución es sacarle tanto a para repartirlo. Es generar incentivos. Es generar incentivos para que no se acumule el capital en sus propias manos, que ese capital no se traduzca en un poder desmesurado, ¿verdad? Y sobre todo para generar condiciones de bienestar para todos. Entonces, de eso se habla cuando se habla de redistribución, ¿verdad? Que es, de hecho, en las economías de derecha también se habla de mecanismos de redistribución, solo que son mecanismos con muchísima menos influencia. Se redistribuye para otro lado también. Sí, no son mecanismos muy eficientes de distribución comparados con los otros mecanismos. Paraguay, en América, lo que tuvo pasó en los últimos 5 años es que los mecanismos de redistribución se fueron para otro lado, ¿verdad? Claro. Pero fíjate acá, y acá también donde entra un poco Paraguay, el proyecto de propuestas también aboga por promover flujos económicos internacionales más amplios, ampliar la apertura a nivel institucional, preservar el sistema comercial multilateral y proseguir una cooperación de alta calidad en el marco de la iniciativa de las rutas de la seda. Si bien es cierto que la ruta de la seda es
algo del mundo antiguo no pasa por América, sí me quedo con la parte, dice, preservar el sistema comercial multilateral, quien después de China, hasta me diría que hasta más que China, que el primer defensor de un sistema global multilateral es Brasil, el Brasil de Lula. Sí. Hasta más que China te diría, porque le veo hablar más a Lula de eso. Paraguay, nosotros somos el socio principal, o Brasil es nuestro socio principal, entonces nosotros tenemos que parar la oreja, ¿verdad? Promover flujos económicos internacionales más amplios. Puta, si ya te reconocen todos los países del mundo menos 9, y el más grande, Paraguay, yo creo que también ahí hay una cuestión de ampliar. ¿Por qué? Porque, a ver, si ustedes se fijan, Paraguay está en el centro de Sudamérica. Es imposible evitar no pasar por el centro de Sudamérica. Es como decir, yo te voy a ganar el partido a pelotazos y voy a ignorar el medio campo. Sí. No hay chance. O te voy a ganar al ajedrez jugando con alfiles, así que yo no me trabo en la mitad del tablero. No sé. Quiero nomás ilustrar lo importante que es Paraguay para China en ese sentido, ¿verdad? Porque ellos necesitan expandir sus mercados, o sea, necesitan expandir sus mercados a lugares no tan hostiles, como el caso de Estados Unidos y de Europa, que está en un europeo está en su mambo, ¿verdad? Pero ahí también entra, ¿verdad? Que es también esto que estamos viendo, ¿verdad? Congresistas paraguayos yendo a conocer a China, a ver cómo se maneja, cómo lograron lo que lograron. Porque ustedes dirán, bueno, Paraguay, ¿qué puede aprender de China? Bueno, China es un país que cuando empieza este proceso era, ¿cuánto dura? 90% campesino, ¿puede ser? Sí, algo así era. 90, 80 y pico, por ahí era. Obviamente nosotros ya no tenemos a ese nivel, y eso era en los años 40 también en China, ¿verdad? Pero sí un país bastante rural, que es una característica nuestra. Sí. Entonces, en ese sentido, en ese marco, hay mucho por aprender también. Y yo, esto es lo que traigo un poco también estos planes quinquenales. Yo no sé si llegaremos acá en Paraguay a tener un gobierno que diga, bueno, vamos a planificar de acá a 5 años lo que tiene que ser el país, cuánto tenemos que crecer, vamos a darle mejor calidad de vida a nuestra gente. Pero sí me parece que tenemos muchísimo que aprender de esto. Sí, totalmente. De hecho, esta planificación centralizada es algo que ha sido efectivo para llevar adelante el desarrollo en países. Uno agarra lo que fue China. Si bien es cierto, China es una nación enorme que implica recursos enormes, pero también implica problemas enormes. Pero cuando China empieza con este proceso, China estaba en un estado de descomposición social impresionante. Sí. ¿Verdad? Y fue capaz de llevar adelante este proceso y hoy está camino a ser la primera potencia mundial. Ya es la segunda potencia mundial, y mientras la primera potencia mundial está con problemas y está por así decirlo, desacelerando aceleradamente, un poco contradictorio eso, pero está rápidamente bajando la velocidad. China está en un proceso de aceleración. Entonces, China se está proyectando a ser primera potencia mundial, y evidentemente el hecho de que ha habido tantos planes quinquenales que tuvieron muchos sus problemas, muchos de los planes quinquenales básicamente eran, bueno, vamos a arreglar los problemas que este otro plan nos dejó. Pero con esa planificación centralizada ha logrado un esquema de gestión del Estado para el beneficio del país que es muy aplaudible y que posiblemente la convierta en la próxima gran potencia mundial. Sí, totalmente. Y nos tiene que poner a reflexionar también a nosotros y ver dónde arrancaron ellos en el 49. Si ustedes quieren, dicen, no, pero Mao está bien, vamos a darle de Deng Xiaoping si quiere, los años 70, no sé, 77, 78 más o menos, asume no tengo la fecha. Y estamos casi 50 años después de eso, nomás es lo que es. Sí. O sea, yo quiero poner nomás el foco en ese avance que hizo y lo que todos esperamos, o sea, la gente de nuestra edad, digo, los que somos sub-35, o nosotros, 35, chera, no, está en la otra franja, los que somos sub-35, estaba leyendo la otra vez, creo que el 75% de las personas menores de 35 años tienen su propiedad, y acá nosotros nos vemos a la cara entre los perros, y algunos no pueden ni alquilar todavía. Claro, exactamente. O sea, quiero no poner de relieve esa cuestión, ver cómo
una parte del mundo que somos nosotros, lastimosamente. Digo lastimosamente porque esto no es una cuestión de asumir equipo, ¿no? Realmente todos queremos progresar como humanidad, ¿verdad? Pero vemos que esta parte del mundo queda estancada, queda en promesas vacías, en formas o discursos muy Que grandilocuentes. está perdiendo su visión a futuro. Está perdiendo, no, de hecho, a ver. Que es el gran problema de nuestra generación. El gran problema de nuestra generación y de todo Occidente en este momento es que no tiene perspectiva de futuro. Vamos a leer el análisis profundo, vamos a ver, qué sé yo, el cine. Es que todo el cine es hacer remake. Escuchar a los principales artistas pop de los Estados Unidos son espectaculares. Qué sé yo, pienso Bruno Mars, Sabrina Carpenter, ya yo no sé si estarán muy a tono con eso, pero vos ves todo que es estética retro. Sí. Todo es estética retro, todo es volver atrás. ¿Ves? Las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. Las cosas que nos gustan y que no nos gustan, pero políticamente Trump promete hacer grande de nuevo a América, como claro, volvamos a acá. Nostalgia. Claro, es un recurso nostálgico, ¿verdad? Es un recurso nostálgico y hoy Occidente está un poco imbuido en esa lógica, ¿verdad? Como no vemos nada para adelante, es mejor prometer un pasado idílico, que también es un pasado idílico, o sea, es ir a preguntar a nuestros padres, abuelos, nomás cómo también vivían, o sea, como leía hoy en Twitter, se hablaba de la gran noche de los años 90 en Buenos Aires, como todos salían, sí, pero ¿quién es? Claro. No, hay que ver nomás, ¿entendés? Como que, no sé, ¿sabes qué? Yo siempre veía, que sé yo, un video de los Bee Gees y yo le preguntaba a una persona de esa época, ¿vos te vestías así? Y no, boludo, pues ese zapato de plataforma estaba caro. Sí, claro. Tipo, no, hay que idealizar eso. Pero bueno, estamos en esa situación. Mi amigo, nos quedamos sin tiempo, pero antes de terminar, obviamente por una cuestión de tiempo ya no lo hacemos y porque no nos dan los horarios, pero en este momento se están dando elecciones en Nueva York. Municipales. Sí. Municipales, vamos a que decir. son importantes porque podrían estar definiendo el nuevo liderazgo del Partido Demócrata en Estados Unidos. Sí. Y un cambio en... Hay que verlo, yo tengo mis dudas, pero podría ser el inicio de un cambio en la oposición política a Trump. Así mismo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay elecciones. En este momento hay elecciones en Nueva York. Pobres los miembros de mesa que trabajan en elecciones en Nueva York, porque va de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, horario del este. El domingo cambió hora en Estados Unidos, así que ellos tienen 2 horas menos. Las elecciones terminan a las 9 de la noche de allá, que serían las 11 de la noche nuestra, ¿no? Sí. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque primero que nada, está ganando, de hecho ya, eso dicen las bocas de urna, con amplísima diferencia, Zohran Mamdani. ¿Quién es Zohran Mamdani? Va a ser el primer alcalde socialista y musulmán de la ciudad de Nueva York. New York City es el centro financiero del mundo con la City de Londres, ¿verdad? Este es el centro financiero del mundo, va a tener un alcalde socialista, ¿verdad? Recalco nuevamente, por si no entendieron bien. El centro financiero del mundo, que es Nueva York, está por tener un alcalde socialista. No solo eso, sino que hasta el propio Trump entró a disputar las elecciones de Nueva York. Para hacerlo, es como que tengamos las próximas elecciones acá en Encarnación y venga el presidente exclusivamente a hacer campaña y apoyar, y es acá un poquito más común. En los Estados Unidos no pasa eso, ¿verdad? Porque encima son unas municipales o locales, como quieran llamarle. Y también, así como decir, se renueva el liderazgo del Partido Demócrata, que en su momento con Bernie Sanders, que no logró alcanzar esa nominación en el 2016, con Alexandra Ocasio-Cortez, que quedó ahí en el veremos, en la eterna promesa, como esos jugadores que debutan no terminan de explotar. Claro, lo que es el ala izquierda del Partido Demócrata probablemente tenga su gran resultado electoral de su historia reciente. Y por sobre todo que vamos a discutir seguramente en su momento, hay un espacio en Estados Unidos que se llama los Democratic Socialists of America, los socialistas democráticos de América. Ellos no son un partido político, sino que son una organización que tienen gente que pertenece a ese espacio, pero en distintos espacios políticos a su vez. Uh-huh. Entonces, como una suerte de, si querés,
me permití el paralelismo, Ok. como era esa suerte de centralización guerrillera o de foquismo que hablaba el Che Guevara, ok, acá no te ponen, no hay un partido, no hay varios focos, Sí, varias personas. Ahora veremos cómo funciona. También es cierto que Estados Unidos tiene un sistema bipartidista bastante parecido al nuestro, pero mucho más consolidado que el nuestro. Acá se sí. vienen relajando un poco. Pero nada, para comentar eso. Así que a los que les interese esta cuestión de Nueva York, tipo 11 y media, 12 de la noche, van chequeando ahí su teléfono y veremos qué sucede por la Gran Manzana. Sí, totalmente. Y vamos a ver un poco cómo se reconfiguran las cosas. Pueden pasar cosas interesantes, pueden no pasar. Hay también una especie de visión de qué significa, o sea, una especie de economía, de una duda de qué significa Mandami, ¿verdad? Todo indica que va a ganar, vamos a esperar unas horas a ver si se confirma, pero puede ser un cambio, un viraje en la política interna estadounidense. Mira, mientras mantenga la pizza a $1 que me alimentó durante una semana en Nueva York, yo le estoy agradecido a Mandani. Y vi también que tenía una propuesta de hacer baratas las entradas para el Mundial, por lo menos en la ciudad de Nueva York, pero para todos. O sea, Sí. que atentos, chicos, el que se va al Mundial, probablemente su alcalde socialista preferido de Nueva York les dé un pequeño subsidio para irse al Mundial, pero nosotros nos vamos despidiendo, mi amigo Chera, gracias por tu presencia como siempre, y te vamos a tener otra vez el jueves. Sí, voy a estar el jueves, Pero hasta en no otra en este faceta. espacio, en otra faceta. Así mismo, la vamos a tener a Chera otra vez el jueves, pero en otra faceta, tipo esa película Patricia, ¿verdad? Nos vamos, esto fue el Observatorio Político, muchísimas gracias, gente querida, por prenderse. Te continúen prendidos al 89.7 FM Radio Paraná y Paraná Medios, y por supuesto nos siguen en todas nuestras plataformas, YouTube, Twitch, Facebook e Instagram. Hasta la próxima.